Hola, buenas noches. En este capítulo hablaremos sobre la psicología de la educación. Mi nombre es Edgar Miguel Castañón Martínez, estudiante de la maestría en psicología educativa. Vamos a iniciar. En este capítulo vamos a hablar un poco de la historia, de los inicios de la psicología. Los especialistas están de acuerdo en señalar que hay 4 etapas del desarrollo de la psicología, de la educación, que comprende los antecedentes históricos, inicios, constitución formal y la consolidación. Dentro de los antecedentes de la psicología, podemos dar inicio partiendo de la filosofía a lo largo de la historia como una disciplina. Las primeras aportaciones que comparten planteamientos de la psicología de la educación se remontan a los filósofos presocráticos, Platón y Aristóteles, que se plantearon cuestiones referidas a la educación y a la psicología, los fines, las clases, los límites de la educación, la naturaleza del aprendizaje, la relación profesor-alumno, entre otros. Durante el Renacimiento, el español es digna medición de la figura con José Luis Vives, que publica Transcendiscipulus, en donde plantea temas como el papel del interés en el aprendizaje, la necesidad de abordar la enseñanza de la capacidad del individuo, la autoactividad con Stalin, Paz Guerra y Bernardo Peña, 10 como base del aprendizaje, o la de San Juan, en donde sentaba su obra Examen de Ingenios, las bases de la orientación escolar y profesional. Posteriormente, en la época moderna, cabe destacar a John Locke. En el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX surgen autores que marcan la línea divisoria entre lo filosófico y lo científico, preparando el camino dentro de la psicología de la educación como una ciencia. Pestalozzi, aunque fue influido por Rousseau, cuyo ideal de la educación estaba envuelto en la naturaleza, afirmó sin embargo que el desenvolvimiento natural del niño era insuficiente para su educación, reafirmando de ese modo el papel que juega el maestro en el proceso educativo. Herbart fue el primero en formular bases pedagógicas de la educación. Además, introdujo un nuevo formalismo, la didáctica, en contra del formalismo de la disciplina mental, y dio lugar a diversas investigaciones sobre las funciones mentales. A inicios de 1880 a 1900, en este periodo de incubación de nuestra disciplina, se caracteriza por el énfasis en los objetivos y en la convicción que solo a través de la investigación cuantitativa y de la medida se podía facilitar el progreso de la psicología de la educación. Dada la dificultad de concretar una fecha de inicio de la psicología de la educación como una ciencia, se suele señalar una serie de acontecimientos, autores, obras y demás que abanderan este periodo, confieren a aquella la importancia aducida. Por ejemplo, Galton, de 1882 a 1911, realizó importantes contribuciones a la psicología, sobre todo en el área metodológica. Hall funda el primer laboratorio de psicología en América, y en diversas revistas científicas, American Journal of Psychology, Journal of Genetic Psychology, es el primer presidente de la APA, que fue la Asociación Americana de Psicólogos, considerándosele pionero de la psicología de la educación. James tuvo una influencia decisiva en combinar las ideas filosóficas, psicológicas y educacionales del pragmatismo, como el evolucionismo. Cattell introduce la psicología experimental en América, funda la revista Psychological Review y lleva a cabo aplicaciones de la psicología a todos los campos, incluido el nivel educativo, interesándose en el estudio de las pruebas mentales y las diferencias. Otra aportación en esa época fue la de Binet, que subrayó la necesidad de estudiar los procesos mentales complejos y desarrolla el primer test de inteligencia individual. Por último, es necesario destacar a Dewey, que pasa por su idea de construir una ciencia puente entre la psicología y práctica educativa, la psicología de la educación, y por su famoso principio de aprender haciendo. Además de sus autores, hay cursos de objeto de la psicología evolutiva del niño, la creación de estudios universitarios de educación, junto con la creación de las primeras cátedras y departamentos de educación, como lo fue en Iowa y Michigan.
Surge un interés por la medida del rendimiento académico. Se inician los estudios sobre la memoria, el aprendizaje. Se da la aparición de la primera publicación en el estudio de la psicología de la educación de Luz Hopkins, dirigida a la formación de maestros. Durante el periodo de la constitución formal, que se da alrededor de 1900 a 1918, en esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la tendencia de la medición y la objetividad, iniciando primeramente en Europa, pero aplicándose en América, y por el estudio científico de los problemas educativos. La psicología de la educación se independiza de disciplinas afines y los psicólogos comienzan a especializarse en ella. Uno de ellos fue Thorndike, que es considerado el primer psicólogo de la educación. Acuña el concepto de la psicología de la educación para separar a la psicología del niño y de la pedagogía. Intenta unir dos mundos que en un inicio era la psicología y la educación. Por ello proponía la creación de una ciencia intermedia, como lo propugnaba Dewey, pero su planteamiento fue un tanto reduccionista, ya que situaba la ciencia en el campo de las ciencias exactas, convirtiéndola en una mera aplicación de los métodos y resultados de la psicología a problemas de índole educativa. En su opinión, la finalidad de la psicología de la educación era clarificar los fines educativos, definiéndolos de un modo medible, mesurable y demostrando estadísticamente la probabilidad de lograrlos. En ese periodo, Judd realizó importantes aportaciones sobre la lectura y publicó una obra de gran impacto, que era Genetic Psychology for Teachers, en 1903. Fundó diversas revistas científicas centradas en la psicología de la educación. La preocupación más notoria de Judd era mejorar la escuela, apoyando sobre todo los trabajos que tuviesen relación directa con la práctica educativa. En relación a los maestros, sus libros incluyeron aprendizajes de contenidos escolares. Para él, el estudio de la psicología de la educación consistió en analizar procesos mentales en los que el niño aprende las disciplinas integradoras del currículo, que son claves. Dentro de estos procesos, la consolidación que se da en el periodo de 1918 a 1941. A partir de 1918, la psicología de la educación va a iniciar su andadura como una disciplina totalmente independiente. Tres acontecimientos marcan este periodo, que es el inicio de la aplicación de pruebas psicométricas a los reclutas que ingresaban al ejército, la aceptación de la importancia y la medida y la publicación de abundante material de tests, la consideración de la psicología como una disciplina básica e instrumental para la comprensión de procesos y resultados de la educación. En este periodo tienen lugar importantes avances en relación a los tests de inteligencia, individuales, grupales, los tests de intereses, los tests de rendimiento y los tests de personalidad. Uno de los temas importantes es la creación de un marco teórico. El problema fundamental con el que se enfrenta la educación y la psicología ha sido el crear un marco de trabajo que sea suficientemente amplio para plantear soluciones prácticas en ese sentido. Revisaremos las aplicaciones y las aportaciones que nos da William James, Thorndike y John Dewey, sin las cuales la disciplina no hubiera podido desarrollarse. Fue William James quien señaló la necesidad de considerar la psicología como una disciplina de pleno derecho, y algo así es lo primero que se planteó seriamente, la posibilidad de sacar la psicología del laboratorio para aplicarla en problemas del mundo real. La psicología tendría que ocuparse del estudio de los problemas en su ambiente natural. Por esa razón intentó comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto en el que se produce, el aula, observándolo directamente lo que sucede en las clases. Desde mucho antes de la aparición de la psicología científica, el conocimiento psicológico ha jugado un papel destacado en la elaboración de propuestas pedagógicas y en la configuración de la teoría educativa.
Así, por ejemplo, Herbert afirmaba que la filosofía moral debe indicarle a la pedagogía objetivos a alcanzar, mientras que la psicología debe procurar los medios más apropiados para ello. Con los primeros balbuceos de la psicología científica, estas expectativas se incrementaron considerablemente. Se cree que el desarrollo de esta nueva ciencia proporcionará a la teoría de la educación un impulso definitivo para abordar y solucionar los problemas más acuciantes.